Buenas tardes, iniciamos entonces videoconferencia de hoy 4 de julio para revisar el material que tenemos en plataforma listo y por si de pronto pues se han presentado algunas dudas en la realización de, de las diferentes actividades que les he dejado allí. La idea es que podamos revisar los talleres que les dejé. Algunas personas, pues algunos me han hecho algunas preguntas con respecto a pues a los métodos de trabajo con los que les he pedido pues realizar o desarrollar pues como las diferentes actividades, pero que son metodologías de investigación de accidentes que de pronto algunos no han manejado, entonces pues obviamente digamos que van a tener un grado de dificultad para la mayoría, pero son metodologías muy utilizadas, o sea, por lo menos espina de pescado la vas a estar utilizando todo el tiempo, de pronto árbol de causa, 5W2H, ¿sí? Dependiendo pues como de la empresa y, y dependiendo pues como de la situación que se presente, pues entonces ya ustedes van a decidir cuál de ellas utilizar, con la que más se acomoden. Entonces les dejé esta semana en plataforma, les dejé dos accidentes, les dejé dos documentos con dos accidentes diferentes. Dice, esta semana realizaremos dos talleres de aplicación de los métodos de investigación de accidentes que se han presentado, pues que los vamos a realizar con los métodos que hemos presentado la semana anterior. Se dejarán colgados dos talleres que deben resolver por dos metodologías diferentes. Se debe identificar el problema por el cual se está presentando o se presentó el accidente y a partir de ahí se deben identificar entonces las causas por las cuales se han venido presentando estas situaciones. Además, se debe identificar la posible solución o plan de acción. Entonces, para esto pueden utilizar el mismo formato de Comuniquémonos, ¿sí? De hecho, pues yo les había dicho ahí como que este formato era muy versátil y lo podían utilizar inclusive para varias situaciones. De hecho, ahí mismo podemos ver que lo podemos utilizar para reportar incidentes, accidentes, condiciones inseguras, actos inseguros, cualquier otra situación que se presente pues como dentro de la empresa. Entonces voy a volverles a explicar el formatico porque algunos tuvieron pues como alguna dificultad en el momento de llevar como la situación a él, es decir, como qué es lo que yo tengo que poner acá, cómo lo tengo que ubicar. Entonces les voy a volver a mostrar el formatico. Espérame. Bueno, entonces dice así. Escriben la fecha, el nombre de ustedes, que son las personas que están reportando la condición que se presenta, incidente, accidente, condición insegura, acción de mejora, queja, felicitación o cualquier otra condición que se les presente pues como a nivel empresa. Describen lo que pasó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podrían ubicar el ejemplo de la semana pasada, los panes quemados, ¿sí? Entonces, en repetidas ocasiones se han presentado varias producciones completamente quemadas, los panes, ¿cierto? Entonces lo podemos describir aquí. O fulanito se rodó por las escalas, o peranito se quemó, o los carros están sin gasolina. Bueno, eso está todo raro. Allá. Ok. Aquí es un espacio, entonces, por ejemplo, cuando yo hago este reporte, esto normalmente lo tenemos en las empresas, para que los empleados reporten cualquiera de estas condiciones, ¿sí? Que es un incidente, entonces dejémoslo por alto porque qué bobada, eso no tiene ninguna importancia, no. Simplemente usted les pone estos formaticos, les ubica estos formaticos en un lugar donde ellos puedan tenerlos a la mano y donde fácilmente pues lo hagan sin ninguna excusa. Ah, es que no tenía dónde poner, o es que usted ya se había ido, o es que no había nadie a quien reportarle. No, aquí está y aquí está ubicado para que todo el tiempo ustedes puedan
tener acceso a él. Listo, entonces, ¿quién es el responsable de analizar? Es decir, si yo como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o el gerente, o el administrador, o la persona que se va a hacer cargo de solucionar ese inconveniente o de gestionar lo que se está presentando. Se va a tramitar, entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, es que es un tubo que está roto, o es que las escaleras no tienen, entonces, pues preguntamos, ¿será que eso sí se va a tramitar? O de acuerdo a como al conocimiento que nosotros tengamos y al funcionamiento de la empresa, miramos si se va a tramitar. Aquí me preguntaban que qué ponían acá, entonces recuerden que aquí va el análisis por alguno de los métodos trabajados. Yo les dejé ahí pues como en el formatico, este lo acabé de descargar de ahí, el que les dejé ahí en plataforma. Entonces aquí ustedes van a hacer su pescadito. Ojalá yo supiera hacer dibujitos acá y les hacía un pescadito, pero yo soy una ñoña para todo eso. Eh, Aquí van a poner el pescadito. Ay, esperen, miremos a ver si nos deja copiar algo de por acá. Ahí van a poner el pescadito, el árbol, ¿sí? Eh, Vamos a ver si hay una imagen por acá que nos podamos robar. Listo, entonces vean, por ejemplo, esta vaina. Vamos a ver si nos la deja copiar. Miren que hay muchos. Vamos a ver si nos la deja copiar acá. Wow, no la deja copiar, ¿sí viste? Ok, entonces, bueno, ya ustedes lo ubican. Ok, listo. Entonces ustedes van a poner acá, ahí sí no les deja escribir. En la cabecita van a ubicar el problema o la situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces miremos uno de los ejercicios, no sé si han revisado los ejercicios, para que me digan pues como cuál es la situación que se presentó. Los dos ejercicios son diferentes. Entonces dice, un trabajador anclado con arnés cae por el hueco de ascensor al retirar las redes de seguridad, golpeándose y provocándose diversas fracturas. Entonces, yo que ubico en la cabeza esto, trabajador cae por el hueco de un ascensor, ¿sí? Es un accidente que se presenta. Entonces, eso es lo que pongo ahí, o lo que ubico ahí en la cabecita. Ese es el problema y a eso es a lo que le voy a dar solución. Chicos, recuerden que yo les dije, digamos que en este caso, les pedí que trabajáramos con las 5 M's, método, maquinaria, mano de obra, ¿sí? Para que más fácilmente pudiéramos identificarla. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá maquinaria, entonces yo tengo que, digamos que esta flechita es de maquinaria. Entonces yo tengo que ubicar en estas, eh, aquí pongo maquinaria aquí arriba, ¿sí? Y aquí, en esta espinita, tengo que ubicar lo que, lo que se produjo en la maquinaria para que se presentara la caída de este sujeto por este hueco, ¿sí? Es decir, las causas o las subcausas, las causas de la maquinaria que me llevaron a mí o a la persona que se cayó a caerse por ese hueco. Métodos, igual, ¿sí? Entonces, esta otra es la de métodos. Aquí en esta espinita yo tengo que ubicar que el método de amarrado o de colocado del arnés no fue el adecuado, que no tenía pues no sé, no tenía, eh,
no utilizó pues como enganches, bueno, los métodos que él tenía que utilizar para quedar bien, pues bien anclado y que no se presentara el accidente. Entonces, todo lo que falló en los métodos que él tenía que utilizar para hacer ese trabajo y que no lo hizo o no lo hizo de la forma adecuada. Mano de obra, entonces en mano de obra podemos poner que, por ejemplo, este sujeto no tenía el curso de alturas, ¿sí? Entonces, obviamente, si no tenía el curso de alturas, no tenía la capacidad para manejar o para conocer los métodos que él tiene que utilizar para amarrarse, para ponerse el arnés, el sling, amarrarse a la línea de vida y todo el cuento, ¿sí? Entonces, en mano de obra, yo voy a escribir por acá, no tenía curso de altura, no había capacitación, no tenía conocimiento, ¿sí? Porque eso es lo que afecta, es decir, lo que la persona no está haciendo adecuadamente y hace que se presente el accidente. Listo. Y así con todos, mano de obra, medio ambiente, estaba haciendo mucho calor y el sujeto estaba sofocado, estaba, bueno, lo que ustedes encuentren. Listo. Es muy importante que ustedes pues puedan analizar cada uno de esos puntos, pero que lo hagamos, ¿sí? Porque por ahí hubo algunos que no sé, pues porque en la videoconferencia dejamos grabadito pues como la explicación, ¿sí? Pues creería yo que quedó bien explicado o pues me hubieran preguntado antes de entregar para, espérenme que me están por aquí escribiendo y no veo dónde, me hubieran preguntado pues antes de entregar, ¿cierto? Pues algunos me preguntaron, pero otros no, ¿sí? Ok, entonces así con cada uno, es decir, yo tengo que ubicar acá esta situación que voy a analizar y tengo que encontrar las causas que hacen que se genere este efecto. Recuerden que es el diagrama de causa-efecto. Por estas causas fue que se presentó este efecto. ¿Cuál es el efecto? Caída del señor sujeto X por el hueco del ascensor. Entonces, de la misma manera, pues obviamente para eso estoy entregando pues como toda la información. Desde ahí, ¿qué les pido yo que hagan antes de cualquier cosa? Que hagan entonces por ejemplo podemos poner acá, esa lluvia de ideas, de hecho también por ahí está en las metodologías. Entonces, esa lluvia de ideas no es más que, recuerden que les expliqué, les hice un ejemplo con una empresa transportadora, donde les decía, la situación de la empresa transportadora se puede presentar ahí o en cualquier otra empresa, ¿sí? No necesariamente es que yo lo tengo que hacer, no. Cualquier situación, recuerden que estos métodos nos sirven para identificar o para hallar las causas de cualquier accidente, cualquier incidente, cualquier condición en el lugar de trabajo. Entonces, yo reúno a mi personal donde se está presentando cualquier situación, donde se presentó este accidente, donde se están presentando choques, donde se están quemando los panes, donde está ocurriendo una cantidad de cosas. Y a cada uno le voy a preguntar, bueno, ¿ustedes qué creen que está pasando? ¿Sí? Entonces, yo hago una listica, eso se llama lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, no, es que el clima, ¿sí? Es que el clima, es que la competencia, pues no sé qué tenga que ver, pero bueno. Es que el tráfico, ¿cierto? Es que, es que, ¿qué? Es que las personas, es que muchas personas, digamos que esto es muchas personas en el transporte público. Entonces, esto es una lluvia de ideas que me va a permitir a mí, cuando yo ya tengo toda esta lluvia de ideas que corresponden a cada una de estas 5 M's, lo que hago es que empiezo a ubicarlas. Ah, a ver, el clima, entonces medio ambiente, ¿cierto? Es que el tráfico, entonces ya miramos a ver a qué corresponde. Es que las personas, entonces miramos a qué corresponde. ¿Qué efecto generan las personas en, digamos, en un conductor? Pues qué efecto genera el hecho de que un bus o si un transporte público
esté saturado, haya demasiadas personas. ¿Qué efecto genera en un conductor, por ejemplo? Entonces puede estar generando estrés, pues sí, una cantidad de cosas que ya obviamente hacen que él empiece a desarrollar su trabajo no de la mejor manera, ¿cierto? Porque digamos que está haciendo un efecto negativo en él. Le da calor, le da estrés, que le hablen, que el otro le grite, que si paró, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Listo. Entonces es importante hacerlo y empezar a ubicarlo, así más fácil yo con estas ideas, es que no, estos buses están muy viejos, no es que el ascensor estaba muy viejo, es un ascensor viejo, o es que el arnés ya había sido impactado. ¿Sí ven esa gravedad tan horrible? Significa eso. Recuerden, pues bueno, cuando una persona se utiliza un equipo de protección individual para hacer trabajo en alturas y en algún momento es impactado, es decir, tuvo una caída, entonces cuando yo tengo una caída y tengo el arnés, hay un impacto. Ese impacto hace que el equipo arnés, el arnés específicamente, pierda eh, efectividad. Es decir, si en algún momento ocurre eso, usted ese equipo lo tiene que desechar, ¿sí? Porque ya quedó, ya quedó en mal estado. O sea, es que es para eso están hechos los arnés, para que para evitar una caída. Entonces, cuando hay una caída, el impacto hace que el equipo actúe, ¿sí? Entonces ya, si yo lo dejo así, a la próxima probablemente ya no me vaya a funcionar y ya no me pare, entonces, chao, me maté, ¿sí? Entonces, el arnés había sido impactado, entonces posiblemente este sujeto se cayó, como el arnés ya estaba impactado, entonces pues obviamente no le funcionó, ¿sí? Pues estoy acá, digamos que poniendo ejemplos. Entonces dice, para realizar este trabajo, el trabajador estaba sobre una plataforma de madera constituida por varios tableros de madera en dimensiones, que se apoyaban en ambos extremos al forjado de la planta. El trabajador se tenía que agachar de tal manera que tenía la rodilla de su pierna derecha apoyada en la tabla y su pierna izquierda flexionada. En un momento dado, el trabajador accidentado apoyó su pie izquierdo sobre la red, la cual no pudo soportar su peso, ya que se había cortado la mitad de los puntos de amarre de la misma. ¿Sí ves? Entonces, ahí vamos identificando. Recuerden que cuando ustedes están haciendo una investigación de un accidente de trabajo, tienen que identificar y tratar ¿de qué? De ser súper investigadores y darse cuenta que esos pequeños detalles son los que nos pueden llevar a descubrir qué fue lo que verdaderamente pasó, ¿sí? Porque cuando esto ocurre, todo el mundo habla, todo el mundo dice, pero pues eh, la verdadera, la realidad del asunto, digamos, muchas veces suele ser totalmente diferente a lo que todo el mundo ha dicho. Ok, bueno, de la misma provocando que el trabajador se desequilibrara y cayera por el hueco, golpeándose en su caída para finalmente quedar colgado de su arnés de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, tenía el arnés, pero se golpeó. Perdón, el hecho de que yo tenga un arnés no quiere decir que en esa caída nomás ya dan un golpe, ¿sí? Pues porque pues normalmente una caída los coge, no digo no porque no me ha pasado, los coge de sorpresa, entonces pues no sabemos dónde podamos golpearnos o cómo podamos reaccionar. Dice datos complementarios. En el hueco de ascensor existen dos vigas metálicas que dividen al mismo en tres partes. La red de protección está instalada por debajo de estas vigas. El trabajador en el momento del accidente se disponía a cortar uno de los puntos de fijación de la red que quedaba justo en la parte inferior de una de las vigas, por lo que debía introducir su mano por debajo de la viga. Oiga, pues todo lo que este pobre tenía que hacer. El trabajador llevaba un arnés de seguridad y una cuerda de amarre unida mediante mosquetones al arnés de seguridad por uno de sus extremos y por el otro a una de las anillas de la cuerda guía anillada instalada en el hueco del ascensor que quedaba situada a una altura aproximadamente de 0.60 metros, es decir, por debajo de su cintura. Por donde lo mires es súper riesgoso. La distancia entre el arnés de seguridad y la anilla era de 1.70, correspondiente a la longitud de la cuerda
más la longitud de los dos mosquetones. La altura del trabajador era de 1,85. El anclaje a punto 60 metros queda pues por debajo del centro de gravedad del trabajador. Es decir, que él, si ven, ahí encontramos otra causa. No se hace ninguna indicación expresa dentro de la documentación técnica del fabricante de la cuerda, que ésta haya sido fabricada cumpliendo las especificaciones en alguna norma. 4 puntos. A pesar de no estar fabricada conforme a ninguna de las normas técnicas anteriormente reseñadas, el fabricante indica que en el informe de ensayo que la carga de rotura está cumpliendo en este apartado con lo indicado en estas normas. En el manual de instrucciones de la cuerda guía anillada se indica que es muy importante que la sujeción del sistema asociado quede instalado por encima de la cabeza de los trabajadores, tensas y procurando reducir la distancia de la caída. No es aconsejable instalar los elementos asociados a la cuerda guía en puntos inferiores al centro de gravedad del trabajador y jamás por debajo del mismo. Es precisamente esta circunstancia la que se dio en el momento del accidente. Otro punto. ¿Sí? Es decir, en cada partecita nos van mostrando pistas, por así decirlo, para que nosotros podamos hacer la investigación. ¿Sí? Miren, recuerden que les pedí en la tarea, les pedí, además, bueno, espérenme. Dice, se dejan colgados 2 talleres que deben resolver por 2 metodologías diferentes. Es decir, cada uno lo vamos a resolver por 2 metodologías. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted resuelve, digamos que usted hace acá espina de pescado y decide también hacer, no sé, los 5W2H, ¿sí? O los 5 porqués, no sé, cualquiera de las metodologías que ustedes puedan o con la que se sientan mejor. Listo. Ambos deben tener, pues, como llegar como al mismo punto. Si se supone que yo estoy haciendo una investigación de un accidente, pues ambas metodologías me deberían llevar al mismo punto. Bueno, otra cosita que yo les quería decir acá. Entonces, por ejemplo, ustedes ya hicieron la espina. Aquí identificamos las causas que están llevando, que se están presentando de acuerdo a esta 5M para este efecto negativo en este caso. Aquí me dice acciones a implementar. Entonces yo les estoy pidiendo, un plan de acción, ¿sí? Algunos lo que hicieron, digamos en la tarea pasada, algunos lo que hicieron fue aquí ponerme un plan de acción. Mientras que yo aquí necesito son las causas por las que se está presentando la situación X, ¿sí? El plan de acción lo ponemos acá, lo ubicamos en esta parte, pues digamos si van a utilizar este formato, ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo les dejé este formato porque me parece que se facilita, digamos, el trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, es que no hay competencia, es que los empleados de esa flota de buses son súper incompetentes, ¿sí? Entonces, como son tan incompetentes, ¿yo qué tengo que hacer para contrarrestar esto? ¿Cuál sería el plan de acción acá? A ver, Gina y Diego. Profe. Hola. ¿Cuál sería el plan de acción para contrarrestar el hecho de que estas personas no tengan la competencia para conducir, no sean competentes, no lo estén haciendo de la mejor manera? ¿Qué podría yo hacer ahí? Primero deberíamos de analizar por qué se sucedió todo. Sí. Después hacer como una capacitación para explicar lo que el conocimiento que les hace falta. Ok, entonces para ahí, entonces yo tengo que incluirlos a ellos en un programa de capacitación. Ojo, chicos, ustedes, yo creo que yo a unos les puse ahí, pues como les dejé ahí como unas observaciones con este tema del plan de acción y con este tema de capacitaciones. Programa de capacitaciones para fortalecer el conocimiento
de prácticas de conducción adecuada, ¿sí? ¿Por qué se los dejo así? Porque ustedes, algunos me ubicaron en la tarea, capacitación, y ya. Eso no es un plan de acción, porque entonces si yo, digamos que yo voy cada mes a la empresa a revisar pues como lo que ha pasado, y yo llego y me encuentro una cantidad de comuniquémonos con eso así, capacitación, entonces yo me quedo como en las mismas, capacitación en qué, estos muchachos necesitan capacitación de qué, entonces es muy importante que ustedes acá dejen todo súper especificado, digamos que la acción sería tuvo, llego y reviso y yo digo tuvo la culpa o qué, mentiras que es que había un tubo dañado, entonces la acción era cambiar el tubo, entonces bueno, entonces como hay un tubo dañado, entonces yo voy a escribir acá, cambiar tubo que está roto en la zona de producción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, del señor que se cayó por el ascensor. Entonces, ahí pues como un plan de acción también sería obviamente capacitación en trabajo en alturas, como renovar como el certificado, trabajo en alturas, ¿sí? Hay que revisar pues como todo ese tema para que quede claro tanto para la empresa como para el empleado. Entonces, y ojo, ¿por qué? Porque él estaba haciendo un trabajo, digamos que a él le dieron una herramienta, pero mire que él era más alto, el punto le quedó por debajo de la cintura, entonces no había equilibrio. Entonces también debe tener, digamos, conocimiento la empresa, pues o la persona o el jefe de trabajo en alturas, el coordinador de trabajo en alturas también debe tener pues como refrescar como ese conocimiento para empleado y que es finalmente el responsable de ese trabajo. Recuerde que cuando hay un trabajo en alturas, ¿por qué? Porque si usted le permite a él hacer tantas cosas y ese señor se cae allá y se mata, como usted lo dejó hacer todo eso y él no le firmó nada, usted es el responsable y puede ir hasta la cárcel. ¿Listo? Bueno, fecha. Entonces la fecha, si usted dice que es que este tubo está roto, hay que cambiarlo ya. ¿Sí? Si usted dice... Ok. Si usted dice que no sé, la capacitación, bueno, entonces programémosla para dentro de 15 días, listo, para el 19 de julio. Como tiene que haber un responsable, entonces, ¿quién va a dar esa capacitación? Entonces vamos a llamar a una señora a la Secretaría o los voy a mandar a la Secretaría de Tránsito. Yo tengo que escribir. Y esto es como para hacerle un seguimiento, o sea, si yo en la próxima, digamos que yo soy quien va y revisa como todos estos planes de acción y incidentes y todas estas condiciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, si yo voy en 15 días a revisar, ¿sí? Ay, ¿esto qué pasó? Esto estaba programado para el 17, 19 y no se ha ejecutado. ¿Sí? Entonces, ya aquí hay que hacer como otro proceso de retomar y mirar y empezar a programar otra vez las capacitaciones. Pero el responsable es la persona que se va a hacer responsable de cambiar el tubo, de enviar o de poner a estos chicos a que hagan el curso de alturas, de, sí, todo eso. Entonces, por eso es que es tan importante especificar. Entonces, todo lo que yo tenga aquí en estas causas, que es que no hay capacitación, listo, entonces hago capacitación en, en lo que corresponda, que es que el carro está fallando, entonces llevar los carros al mecánico, hacer la revisión técnico-mecánica, que es que el ascenso, bueno, todo lo que corresponde, entonces todo esto debería ir a un plan de acción, porque si yo lo estoy ubicando acá, es porque digamos que puede que no esté fallando muy bien. Obviamente en la realidad no lo tendría que llevar todo, porque en la realidad yo ya sé, entonces yo empiezo a descartar, ah, no, no son los métodos, no es la maquinaria, no es la mano de obra, es el medio ambiente. Entonces ahí solamente llevaría las causas del medio ambiente al plan de acción, ¿sí?
que es que el sitio está muy caliente, que es que la temperatura, entonces aire acondicionado y ventilación y todo lo demás que yo puedo utilizar en caso tal de pretender pues como bajar la temperatura o si es otro tipo de medio ambiente. Listo. Entonces, esto es lo que yo les decía, pues digamos que quería como aclararles un poquito, utilizando pues como, eh, pues utilizando los mismos ejercicios que ustedes tienen acá para poderles explicar. Lo mismo hacen con el árbol, lo mismo hacen con, bueno, ya con las preguntas, entonces simplemente formulan las preguntas y recuerden que a partir de la respuesta, entonces voy a formular la pregunta siguiente, hasta llegar pues como tratar de llegar a lo que podría ser la respuesta a esa primera pregunta. ¿Por qué se fue fulanito por ese hueco del ascensor? Entonces, finalmente, entonces, faltaba capacitación, faltaban inspecciones de seguridad, todo lo que ustedes determinen y que de pronto, pues, unos términos que ya manejan, ¿sí? Las inspecciones, que recuerden que hay que hacer inspecciones en lugares de trabajo, eh, las inspecciones deben ser, o sea, cada mes en su reporte de vigía o de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de COPAS, ustedes deben dejar registrada una inspección de seguridad. Esas inspecciones de seguridad las deben hacer en los diferentes lugares de trabajo, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Cualquier condición que se presente, accidente o incidente, recuerden que es súper importante y aún mucho más importante hacer la investigación y el reporte de los incidentes para tratar de hacer ese plan de acción y evitar que esa situación se convierta en un accidente de trabajo. Entonces es muy importante hacer con este formático, de hecho ustedes lo pueden utilizar para trabajar en sus empresas y empezar a hacer como esos reportes de todas esas condiciones que se nos presentan ahí para empezar a hacer un seguimiento. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa, pues no nos queda nada, digamos, no nos queda nada registrado, porque no tenemos como dónde, no tenemos dónde hacer el reporte, no tenemos dónde hacer las inspecciones, no tenemos nada. Entonces, es súper bueno que si ustedes van a estar enfrente de un sistema, enfrente de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puedan mantenerles como los formatos ahí pues disponibles para que las personas no tengan excusas y no digan que no tenían dónde hacer el reporte. Listo. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda. Diego, Gina, por ahí vi que Diana se unió, no sé si me está escuchando. Oh, No, profe, a mí me queda todo claro. todo súper claro. Bueno, qué bien. Sí, profe. Gina, Sí, gracias. profe, a mí me quedó todo muy claro. Bueno, de todas maneras recuerden que si en el momento de estar pues como realizando los talleres, eh, pues tienen alguna duda o pues en ese momento específico se les presenta como alguna situación, entonces pues no me preguntan como para que pues todo quede de la forma adecuada, ¿cierto? Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes, bueno, que tengan un feliz fin de semana. Ya les compartí como lo que tenía que explicar. Voy a dejar de grabar y ahorita voy a tratar de convertirlo porque me ha estado como presentando inconvenientes para convertirlo a YouTube. Y si no, pues busco la manera de enviárselos para que los demás puedan revisar el material. Bueno, profe.